Bien, excelente. Muy buenas tardes con todos, tanto por Lima como por España. Un saludo especial, mi querido Moisés, y muchas gracias por tu participación en este seminario, ¿no? Hoy tenemos el seminario, que es el Web Seminar número 1, organizado exclusivamente por el área de iLegal Tech, que es el área de carrera de asociados, conjuntamente con el apoyo del Centro de Estudio de Derecho Penal Económico de la empresa CEDPE, y también el propio estudio Carlos y Asociados. Moisés, gracias nuevamente por tu participación. Y el tema es un tema especialmente actual, como comentábamos en las previas de la intervención, es sobre el estado algorítmico de derecho, que es algo bastante nuevo, bastante novedoso acá en Latinoamérica, algo que ya se viene discutiendo en Europa desde hace un tiempo, pero acá es algo muy novedoso, no solo porque el Estado todavía no ha dado los pasos definitivos para, digamos, hacer una gestión tecnológica de lo que puede ser la propia administración pública, sino además para enfrentar todos los problemas que eso pueda traer desde el punto de vista jurídico, ¿no? Que es algo que a nosotros nos interesa mucho conocer. Bueno, voy a leer brevemente tu hoja de vida para que los que no te conocen, que cada vez deben de ser menos, dado que has estado muy activo en las redes y en muchos foros y eventos, lo cual felicitamos sin duda. En todo caso, los que no, para que sepan un poco más de ti, ¿no? El profesor Moisés Barrio Andrés inició su carrera muy joven, en el año 1992, cuando él tenía 11 años, era menor de edad, no tenía ciudadanía en términos técnicos. Fundó la empresa IDESOFT, que es una empresa fabricante de software y soluciones tecnológicas y de ciberseguridad que fue pionera en Internet, ¿no? Él es licenciado por ICADE, máster en investigación en ciencias jurídicas por ICADE, SAI y Deusto, la Universidad de Deusto. Es doctor en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid, con la mención de sobresaliente cum laude. Es letrado del Consejo de Estado de 2009, con el número 1 de la promoción. Y esto es algo que merece una pequeña explicación, porque es una categoría que no suelen tener los estados. Ser letrado del Estado no es ser letrado del gobierno, es decir, no es un cargo que sea por dedos, a designación, es un cargo donde hay que concursar, hay que estudiar muchísimo. Entiendo que hay que estudiar más que para ser juez o fiscal, ¿no? Que ya es una carrera dura en España, y se convierte en una suerte de consejeros del Estado, ¿no? Independientemente, como reitero, de las sucesivos cambios que puedan haber en la gestión del gobierno, ¿no? Bueno, entonces Moisés es uno de los pocos letrados en ejercicio en este momento, evidentemente, del Consejo de Estado. Él ha realizado estudios de posgrado en la Universidad de Harvard y en la London School of Economics. Es profesor de Derecho de Internet y de Derecho Digital en la Universidad Carlos III de Madrid, ICADE, San Pablo CEU y Complutense de Madrid, y en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Es director del Diploma de Alta Especialización de Legal Tech y Transformación Digital, DAELT, en la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense de Madrid. Es miembro de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Es asesor de distintas administraciones públicas, tanto en España como a nivel internacional, en materias de Derecho de Internet y Transformación Digital. Pertenece al grupo de expertos sobre ciberpolítica del Real Instituto Elcano. Es autor hasta la fecha de 12 libros individuales sobre Internet, tecnologías disruptivas, entre las cuales se encuentra la robótica, inteligencia artificial, el blockchain, coches autónomos, criptoactivos, así como derechos digitales y regulación digital. Ha dirigido otros 6 libros al respecto, con lo cual ya vamos por el 18º, sumando todos, ¿no? Ha publicado también más de 50 artículos en revistas y otras obras especializadas. En el 2018, recibió el premio ENATIC a la investigación jurídica en derecho digital. Es y ha sido ponente y conferenciante en diversos congresos, jornadas y encuentros,
Y solo para recordar que recibimos la visita de Moisés acá en Perú en diciembre del año 2019, no sé, en año y medio. Hicimos todo un turno yendo incluso a la Universidad Vallejo, ¿no? César Vallejo. Tú tuviste un público cuantioso, ¿no? Cerca de 500 alumnos, ¿no? Escuchando sobre temas de tecnología. Bueno, Moisés, muchísimas gracias por tu intervención y que quedamos a disposición para escucharte. Gracias nuevamente. Bueno, muy buenos días. Es un placer y es un lujo, querido colega, doctor, estar aquí con todos vosotros desde el otro lado del océano, ¿verdad? Además, bueno, es un gusto siempre de nuevo coincidir contigo, querido Dino Carlos. Además, hace poco, ¿verdad?, veía a la luz el libro que he dirigido, Criptoactivos, retos y desafíos normativos, en el que tú además tenías la amabilidad de ocuparte del capítulo de la regulación en Latinoamérica. Voy a compartir pantalla para un poco ilustrar la presentación. Creo que se ve, ¿verdad? Sí, perfecto. Y por supuesto, antes de comenzar, quería dar también las gracias a la Asociación Peruana de Compliance y al Centro de Estudios de Derecho Penal Económico de la empresa también por esta amable invitación. Y sin ya más preámbulos, me gustaría entrar directamente en el objeto de la ponencia para que después podamos, ¿verdad?, tener un tiempo de debate y de reflexión en el que podamos compartir experiencias e inquietudes en este tema. Desde hace más de una década, los estados viven en una transformación que está convirtiendo la tecnología en un eje de su gestión. Reducción de la burocracia, optimización de la atención a los ciudadanos y toma de decisiones más efectivas son los principales resultados que se quieren en el sector público. En resumen, se pretende que apoyándose en las tecnologías digitales y especialmente en el paraguas de tecnología que se agrupan dentro de la denominación de inteligencia artificial, se pretende que los estados sean más ágiles, más abiertos, innovadores y eficientes para mejorar la calidad de los servicios públicos que se ofrecen a los ciudadanos. Incluso también a medio plazo, la corrupción, la delincuencia, la pobreza o la desigualdad podrían ser superadas con facilidad gracias a la transformación digital. A nivel europeo, la Unión Europea es un impulsor fundamental de la transformación digital de los Estados miembros. Por ejemplo, el Plan de Acción sobre Administración Electrónica de la Unión, titulado Acelerar la transformación digital de la Administración, se propone acelerar la transformación digital de los Estados miembros, planteando como objetivo fundamental que a lo largo del año pasado las administraciones y las instituciones públicas de la Unión Europea fueran más abiertas, eficientes e integradoras para prestar servicios públicos digitales sin fronteras, personalizados, fáciles de utilizar y de extremo a extremo a todos los ciudadanos y empresas de la Unión Europea. Y en este marco de la transformación digital, los estados están paulatinamente sustituyendo el factor humano, el funcionario, el empleado público en las fases decisorias. ¿En qué estado nos encontramos? Bueno, pues ya se han realizado, por ejemplo, la valoración del desempeño del puesto de trabajo de un funcionario, la asignación de subvenciones públicas, la detención del fraude tributario, la concesión de la libertad condicional o incluso en labores de seguridad nacional o de alerta antiterrorista. Esta paulatina implementación supone cambios en modos, en tiempos de respuesta y en capacidad de diseño de actuaciones y también, por supuesto, la mejora del acierto de las decisiones públicas. Moisés, disculpa la interrupción, ¿sí? Solo que parece que tu presentación está detenida. No, es correcto. Ahora la cambio, sí. Ya, disculpa por la interrupción, perdón. También, y junto a estos cambios positivos, también aparecen riesgos para el éxito de la gestión pública y los derechos de los ciudadanos. Pero en todo caso, la mera automatización con técnicas más modestas, con técnicas técnicamente más sencillas, trae beneficios. ¿Y por qué razón? Al automatizar las tareas secundarias, las administraciones públicas van a poder liberar recursos y personal para atender las necesidades del ciudadano de una manera más individualizada. También los gestores públicos están obligados a utilizar la tecnología para satisfacer las demandas de los ciudadanos de imparcialidad,
transparencia y capacidad de respuesta ante los retos actuales, a lo cual la crisis de la enfermedad COVID-19 ha aumentado. Por tanto, el uso de sistemas automatizados en la toma de decisiones en el sector público será cada vez más frecuente. Y como punto de partida es evidente que estas decisiones y estos sistemas tienen que cumplir con las normas de derecho constitucional y de derecho administrativo que rigen la adopción de decisiones en el sector público. Y por tanto, sobre esta nueva actividad se proyectarán, como no puede ser de otra manera, los principios constitucionales que ordenan la forma de actuación de los poderes públicos. En España se trata de los artículos 9.1 y 103 de la Constitución Española 78 o también de la Ley 40/2015 de 1 de octubre de régimen jurídico del sector público. Es muy importante señalar, antes de entrar a abordar qué es el Estado algorítmico de derecho, que no podemos aceptar una reducción de las garantías. No podemos aceptar una reducción de las garantías con consideraciones que algunos hablan de la eficiencia o de la liquidez del derecho, por ejemplo. Entre nosotros, la profesora Susana de la Sierra se ha ocupado de las garantías en el ámbito de la jurisdicción contenciosa administrativa, que es la que en España controla la actuación de las administraciones públicas. La profesora de la Sierra nos ha propuesto introducir profesionales procedentes de otras disciplinas en los órganos jurisdiccionales, o bien establecer canales de comunicación institucionalizada efectivos para que los jueces y magistrados puedan apoyarse en conocimientos técnicos de otras profesiones, más allá de la figura de los peritos que todos conocemos. Incluso en esta dirección, en España, podríamos, por ejemplo, utilizar la función consultiva que tienen las Reales Academias y el Instituto de España, y que también pueden actuar como peritos extraordinarios ante los tribunales. Es verdad que la doctrina científica se ha ocupado de la supervisión jurídica de estos sistemas de forma más general, sobre todo en los sistemas del Common Law, pero todavía hoy quedan muchas cuestiones sin resolver. Me estoy refiriendo, por ejemplo, ¿a qué? A la forma en la que los parlamentos deben responder ante el creciente uso de estos sistemas o la reformulación de ciertos principios del derecho público para abordar los riesgos y desafíos en el despliegue de estos sistemas. Las reglas tradicionales tienen que cambiar, como también el papel del derecho público del futuro. Al mismo tiempo, el Estado algorítmico de derecho tiene que preservar la justicia social y la equidad, por lo que tiene que fijar los objetivos, finalidades y garantías de estos sistemas. ¿Qué es el Estado algorítmico de derecho? Por Estado algorítmico de derecho nos referimos a la incorporación de herramientas tecnológicas en el ejercicio de las funciones públicas del Estado para automatizar, total o parcialmente, procesos y decisiones. El Estado algorítmico de derecho se erige sobre los siguientes elementos tecnológicos nucleares: Internet, por todos conocido, el cloud computing, las plataformas digitales para proveer los servicios públicos, Big Data, la automatización de procesos mediante la inteligencia artificial, los sistemas de publicidad basados en tecnologías blockchain DLT, que aquí utilizaré como sinónimos, y por supuesto también la conectividad ubicua del 5G. Pretende un procesamiento y una toma de decisiones en tiempo real, rápido, efectivo y lo más automatizado posible. Es una arquitectura coherente con los nuevos tiempos que utiliza los avances tecnológicos y así el Estado adquirirá una capacidad de adaptación en un marco temporal más eficiente, acorde con las necesidades del siglo XXI. Antes de avanzar, quiero aclarar que el Estado algorítmico de derecho no se limita a la inteligencia artificial, en concreto al machine learning o aprendizaje automático tan en boga. El Estado algorítmico de derecho engloba la toma de decisiones por sistemas que implican sistemas algorítmicos, incluyendo el aprendizaje automático, pero también técnicas más básicas, como por ejemplo los sistemas de reglas o árboles de decisión, para automatizar tareas que antes desempeñaba un empleado público. Es decir, incluye la inteligencia artificial, por supuesto, pero también otras técnicas de automatización menos sofisticadas. ¿Qué se está haciendo en la actualidad?
A nivel comparado, ya se están utilizando estos sistemas, como decía, para prevenir el fraude fiscal, para mejorar la salud pública, el bienestar de colectivos vulnerables, los servicios sociales o la seguridad ciudadana. En España, ¿qué está haciendo la Administración? Me estoy refiriendo a casos en uso, no me estoy refiriendo a cuestiones más a medio o largo plazo, sino a lo que se está haciendo hoy en España en el año 2021. Bueno, pues en primer lugar, se utiliza la inteligencia artificial para predecir y detectar conductas constitutivas de fraude o corrupción. Lo hace la agencia tributaria, que en España es la personificación instrumental de la Administración, que se ocupa de la gestión de los tributos y todas las actividades de gestión, inspección y recaudación. Y también lo hace la Tesorería General de la Seguridad Social, que gestiona las cotizaciones a la Seguridad Social. Tenemos también la inteligencia artificial para detectar denuncias falsas. En España, con un carácter pionero, la Policía Nacional, uno de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad con jurisdicción en todo el territorio, desarrolló la aplicación Veripol. La aplicación Veripol lo que hace es analizar las denuncias y las ordena por un porcentaje de fiabilidad, de tal manera que las denuncias que se estiman que son verídicas se colocan a las primeras. Por tanto, este sistema detecta las denuncias falsas en cuanto al porcentaje de fiabilidad, pero en España se denuncian todas, se investigan todas. Lo único que se hace es priorizar las más verídicas y en último término se investigan aquellas que tienen una tasa que el sistema las califica de denuncias falsas. Tenemos también los chatbots o asistentes virtuales que utilizan nuestras administraciones para atender a los ciudadanos, tanto la Administración General del Estado, con los ministerios, como las comunidades autónomas o las entidades locales, la provincia y el municipio. Tenemos también el uso en la personalización de servicios públicos. Antes me decía que es el objetivo que perseguía la Unión Europea y en España sí se está realizando en los distintos niveles de administración. En definitiva, que los servicios de administración digital sean cada vez más personalizados a las necesidades del ciudadano. Y tenemos, por último, sistemas de mayor sofisticación, son aquellos que facilitan la toma de decisiones y se utilizan, por ejemplo, en la administración penitenciaria para ayudar a evaluar si un recluso va a reincidir, si un recluso va a cometer de nuevo un delito y, por tanto, si se le debe o no conceder la libertad condicional. Pero, insisto, son herramientas que ayudan a tomar la decisión, no sustituyen por el momento la actividad del humano. Una vez dicho lo anterior, es verdad que los sistemas de inteligencia artificial, todos los sistemas avanzados, plantean diversas cuestiones. Por ejemplo, las relacionadas con la parcialidad, la injusticia y la discriminación de las decisiones, la transparencia, la explicabilidad y la rendición de cuentas en lo que se refiere a su funcionamiento, los algoritmos de caja negra, o también los problemas de protección de datos, de privacidad y cuestiones de derechos fundamentales. Incluso yo he hablado en otro contexto de los absurdos algorítmicos para calificar sus cálculos incorrectos. Muchas investigaciones han tratado de mejorar los estándares de estos sistemas, pero a menudo no se han considerado las cuestiones jurídicas y tampoco los procedimientos públicos de toma de decisiones, que, como ustedes saben, son distintos a la adopción de decisiones por el sector privado. Existen además también lagunas entre la investigación técnica y el derecho público y entre la norma jurídica y las características técnicas de estos sistemas. De todos los desafíos y todos los problemas que nos suscitan los sistemas de toma de decisiones automáticos, para mí el mayor desafío es el que podemos vincularlo a la transparencia y a la responsabilidad en las decisiones. Es decir, el problema surge cuando una máquina ha asumido una tarea previamente realizada por un humano, de tal manera que las garantías de transparencia, motivación, rendición de cuentas y tutela judicial efectiva se desvanecen. Como botón de muestra voy a traer aquí un caso que además se judicializó en el estado norteamericano de Arkansas. Allí, en el año 2016, el Departamento de Servicios Sociales de Arkansas decidió hacer un cambio en su gestión.
En lugar de que una enfermera visitara a los residentes discapacitados en sus domicilios para evaluar las necesidades de atención y cuidado, pues, que eran sufragadas por la Administración del Estado contrató una compañía de software para construir un algoritmo que automatizase la valoración. La Administración del Estado de Arkansas esperaba ahorrar dinero, pero los gestores públicos se vieron envueltos en un proceso judicial. ¿Qué sucedió ahí? El algoritmo clasificaba a los beneficiarios de la asistencia pública con discapacidades físicas en categorías mediante una compleja serie de clasificaciones y de cálculos estadísticos. El proveedor de software contratado por la Administración después ponía en práctica las evaluaciones. De tal manera que el proveedor de software utilizó el algoritmo para calcular el número de horas de atención asignadas semanalmente a los ciudadanos de aquel estado. Una vez puesto en marcha el sistema produjo resultados arbitrarios y ilógicos que desembocaron en el juicio. Ahí está la sentencia de 9 de noviembre de 1917, que además es muy interesante porque en la sentencia se explican con detalle todas las cuestiones del proceso, pues si alguno de ustedes quiere profundizar más en la materia. Como botón de muestra, por ejemplo, si una persona había sufrido una amputación en el pie, el algoritmo indicaba que la persona no tenía problemas en el pie, aunque la falta de extremidad es evidente que la persona requiere asistencia y no tiene incorrectamente ningún problema, como decía el algoritmo. El algoritmo tampoco tenía en cuenta la gravedad de las condiciones de las personas, aunque las leyes federales norteamericanas así lo imponen. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, el algoritmo asignaba a una persona que tuviera tetraplegia, demencia y esquizofrenia la misma atención que a alguien que solo tiene tetraplegia, aunque es probable que la demencia y la esquizofrenia supongan que el ciudadano requiera más atención, nunca menos. Y una vez concluido el proceso judicial, el juez federal prohibió permanentemente al Estado que automatizase las decisiones sobre la atención domiciliaria hasta que pudiera explicar las razones de las decisiones que adoptaba la máquina, de las decisiones que adoptaba el algoritmo. ¿Qué ocurrió después? Bueno, pues ni los funcionarios del Estado ni los proveedores externos fueron capaces de articular una herramienta para depurar el algoritmo, a pesar de las profundas consecuencias que esto tenía para los residentes discapacitados. Y este litigio me gusta porque arroja luz sobre las patologías de muchos de los sistemas actuales de toma de decisiones. ¿Por qué? Porque incluso todavía en 2021 sigue siendo muy difícil impugnar las decisiones automatizadas porque los sistemas carecen de mecanismos de auditoría que pueden ayudar a esclarecer el motivo de las decisiones. ¿Qué consecuencias tiene esto? Pues estas carencias afectan a cientos de miles de personas, muchas veces las más vulnerables. Desperdician cientos de miles de euros y en ocasiones desembocan en costosos litigios. Algunas administraciones han gastado millones en la compra de sistemas automatizados y han gastado todavía más millones para arreglar los problemas que los sistemas crearon. Tampoco la respuesta que se ha dado hasta la fecha en el plano jurídico es satisfactoria, porque la mayor parte de los ordenamientos jurídicos han asumido que las mejoras tecnológicas hacen el sistema más potente a efectos de su capacidad de computación y poco más, sin establecer ninguna respuesta regulatoria ante los nuevos problemas de calado que trae la inteligencia artificial y la plena automatización decisoria. Únicamente unos pocos estados, como es el caso de Alemania, han optado de momento por prohibir estos medios. Allí, su ley de procedimiento administrativo se ha incorporado la prohibición de utilizar algoritmos para la adopción de decisiones que afectan a los derechos de los ciudadanos y que tengan un contenido discrecional. Es decir, la potestad discrecional, en contraposición a la potestad arreglada, es aquella que permite un margen de decisión a los funcionarios. ¿Cómo está la cuestión en España? En España, la Ley 39 de 2015 prevé una serie de actuaciones automatizadas en la administración de índole formal. ¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo, por ejemplo, a la comprobación automática de que la solicitud tiene los datos. Me estoy refiriendo a la expedición automática de un recibo de su presentación en el registro electrónico.
la digitalización automática de documentos, el impulso automático del procedimiento administrativo o la publicación de notificaciones y anuncios en el Boletín Oficial del Estado. Y desde el punto de vista sustantivo, la Ley 40/2015 establece las bases de la actuación administrativa automatizada, es la denominación que se utiliza en la ley española. ¿Y qué es la actuación administrativa automatizada? Pues es cualquier acto o actuación realizada íntegramente a través de medios electrónicos en el marco de un procedimiento administrativo y en el que no haya intervenido de forma directa un empleado público. Nuestra legislación no limita los supuestos en los que puede llevarse a cabo la misma y permite incluso que la resolución del procedimiento administrativo pueda totalmente automatizarse, de tal manera que la resolución final sea totalmente automática. Voy concluyendo ya. Una parte de la automatización implantada hasta la fecha no ha sido una victoria clara para la eficiencia y para la justicia, como esperaban los gestores públicos y como habían prometido ciertos vendedores. No ha eliminado el sesgo. Ha cambiado la posibilidad de sesgo humano por la seguridad del sesgo sistémico de los algoritmos. Los fracasos pasados no han sido tenidos en cuenta en los planes actuales y los problemas se han multiplicado y diversificado. A nivel comparado, algunos estados han ampliado la automatización desconociendo las advertencias sobre las cautelas y los fallos. Y las administraciones en ocasiones han seguido utilizando sistemas toscos, primitivos, a pesar de sus defectos y limitaciones. Y lo que es más preocupante, han adoptado planes más complejos y variados para automatizar la toma de decisiones pese a la inmadurez de ciertas tecnologías. Es verdad que no es un problema nuevo. Ya en el año 91, el profesor Schwartz pronosticó la creciente dependencia del entonces estado informático en la recolección, almacenamiento y tratamiento de datos usando sistemas informáticos. El profesor Schwartz entonces nos advertía que la nueva dependencia que se empezaba a fraguar en la década de los 90 de los ordenadores y de los datos amenazaba la tutela judicial efectiva. Decía el profesor que las conclusiones seductoramente precisas de las máquinas funcionan como criterios objetivos que reducen la necesidad percibida de juicios subjetivos por parte de las personas. Añadía, los ordenadores, tal y como son implantados por el gobierno, se resisten a la rendición de cuentas y despojan a los participantes de su dignidad en gran medida al quitarles la capacidad de comprender los procesos a los que han sido sometidos los ciudadanos. ¿Qué opino yo? A mi juicio debe adoptarse una dirección crítica, pero igual modo constructiva. No recomiendo prohibir el uso de la tecnología automatizadora por parte de las administraciones públicas, sino que los gestores públicos deben seleccionar muy concienzudamente la tecnología a utilizar, en la medida que las prestaciones tienen que ser adecuadamente verificadas y certificadas con carácter previo para que esta automatización mejore, en lugar de socavar, la razón de ser del Estado. Opino que lejos de volver al estado anterior, la nueva tecnología nos invita a aumentar y a extender nuestras expectativas de lo que el Estado puede ofrecer a los ciudadanos. La transformación digital que estamos viviendo en las profesiones jurídicas y, por supuesto, en los estados, no consiste en implantar un proyecto informático que replique los procesos burocráticos en papel. Esto es un grave error. Al contrario, la transformación digital nos permite, y es una oportunidad única en la historia, de replantear y reconfigurar el modo en que funcionan las administraciones y, por supuesto, también el sector privado. De hecho, el auge de la inteligencia artificial implica que las administraciones públicas deban ser sometidas a normas más estrictas. Y también se les debe perseguir objetivos más elevados o diferentes de los actuales, ya que cuentan con nuevas herramientas para satisfacer las expectativas de imparcialidad, de transparencia y lo que pide la sociedad hoy en el siglo XXI. Las administraciones públicas tienen que buscar nuevas formas técnicas de mejorar la relación administrativa, el ejercicio de las potestades discrecionales
y la capacidad de individualización que justifican la atribución de potestades públicas exorbitantes, que es lo que define a la administración contemporánea por contraposición a los sujetos privados. Ahora bien, las administraciones públicas también tienen que hacer más con más recursos, no con menos o con iguales medios. También el derecho público tiene que desarrollar ahora nuevos principios y estándares para el Estado algorítmico de derecho para solucionar algunos de los problemas que he identificado en mi intervención, y ello necesita una investigación profunda e interdisciplinar. Es verdad que con relación a algunas de las cuestiones técnicas hay propuestas académicas. Estas es verdad que todavía no se han traducido en normas jurídicas. Y tampoco la normativa de protección de datos es suficiente. ¿Por qué? La normativa de protección de datos no busca establecer las garantías de los ciudadanos frente al ejercicio de la autoridad de los poderes públicos, sino que protege a los ciudadanos frente a los tratamientos que hacen las empresas y otros particulares de los datos personales y, en definitiva, exclusivamente en el ámbito del tratamiento de datos, para evitar usos no consentidos o para evitar el tratamiento ilícito o lesivo de los datos para la dignidad y los derechos de los afectados. Por ello, para solventar esta carencia, en la Unión Europea, hace muy poquito, el 29 de abril de este año, se ha presentado una propuesta de reglamento europeo por el que se establecen normas armonizadas para la inteligencia artificial. ¿Qué quiero decir? Un reglamento europeo, en el derecho europeo, es una norma que obliga a todos los Estados miembros de la Unión. Por tanto, este reglamento, que se ha presentado ahora en una propuesta y ahora se va a tramitar conforme el procedimiento legislativo de las instituciones de la Unión Europea, establece normas armonizadas para todos los Estados y contempla 4 niveles de sistemas inteligentes en un enfoque de riesgo ya conocido del derecho penal. Contempla sistemas prohibidos de inteligencia artificial, sistemas de alto riesgo, de uso sujeto a condiciones y de riesgo mínimo. Junto a esta iniciativa, que se va a convertir en la primera norma jurídica regular de inteligencia artificial en el mundo, otros aspectos que tenemos que resolver los juristas con urgencia son, por ejemplo, los mecanismos jurídicos para evaluar la exactitud, la relevancia y la calidad de los datos de entrenamiento, que son aquellos que utilizan los sistemas de inteligencia artificial para funcionar. También hay que resolver la publicidad del código fuente y la fiscalización de los algoritmos, la evaluación ex ante y ex post de los sistemas, los medios para determinar y gestionar el sesgo en los sistemas de aprendizaje automático, la trazabilidad y la motivación de las decisiones adoptadas y también las posibilidades de defensa y recurso frente a ellas. No olvidemos, y con esto concluyo, que los cambios impactan de lleno en los conceptos medulares del derecho público. El Estado algorítmico de derecho supone una auténtica revolución en el procedimiento administrativo, en el propio servicio público, en la actividad de inspección y control, en la contratación pública, en el modelo de función pública, en el modelo de empleo público y también en el propio control por la jurisdicción contencioso administrativa. Aquí concluyo mi intervención para dar tiempo al debate y muchísimas gracias por su atención. Muy bien, Moisés, muchísimas gracias por tu participación.